Para mí es un gran privilegio y una gran oportunidad para meterme en las escrituras, pero más a fondo, ¿verdad? A veces uno lee un párrafo de la Biblia cada día, cada tercer día, y no toma uno el tiempo como para machetearse y darle duro, ¿verdad? Y este estudio que traigo el día de hoy es una pregunta que a mí me hicieron, ¿verdad? Es una especie de, no sé si sea un debate, ¿verdad? Pero antes que nada vamos a orar para que el Señor me ayude, ¿verdad? Y pueda explicar lo que traje, ¿verdad? Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este día, Señor, porque me has dado vida nuevamente, Señor, porque me has dado la oportunidad de respirar, Señor, y de abrir mis ojos, Señor, y de estar junto a mi familia, junto a mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, que tú pones, Señor, para poder instruirnos nosotros como hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, guíame, Señor, que no solo sea mis pensamientos, Señor, y lo que yo estuve escudriñando, sino que sea principalmente, Señor, tu voluntad y tu palabra, Señor, lo que se habla en este día, Señor. Te lo pido que me guíes, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. La pregunta: ¿existe alguna edad específica para poder servir en la iglesia? Especialmente jóvenes o niños. Porque esa pregunta me la habían hecho y pues según en la Biblia no existe edad ni deberían de servir los niños en el altar, ¿verdad? O en la administración, ¿verdad? Pero hice un estudio más a fondo, ¿verdad? Y ese comentario decía que los niños no deberían de estar sirviendo en el altar porque en la escritura no había una edad para servir a temprana edad o un joven, y específicamente ministrando la alabanza como los jovencitos que ministraron hoy. ¿Sí me entienden en español bien todos? Qué bueno. Muy bueno. Analizando el tema, yo encontré lo siguiente, ¿verdad? La persona que a mí me habló de esto se basaba más que nada en el Antiguo Testamento. Y acuérdense que el Antiguo Testamento es parte de un todo que es la Santa Biblia completa, ¿verdad? No podemos enfocar solamente nuestra vista a una parte de la Escritura y dejar la amplitud de la Biblia a un lado, sino que tenemos que abundar en lo que Dios dice en su Escritura para poder entender y para poder llegar a una conclusión en un pensamiento que uno tiene, ¿verdad? Tiene uno que pensar, o es mi pensamiento, o qué dice Dios. Y no irme solamente a una parte de la escritura y no fundamentarme correctamente, ¿verdad? Tiene uno que ampliar y buscar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento uno de los requisitos era, por ejemplo, a los levitas fueron escogidos, ¿verdad? Ese era un requerimiento principal para el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios había escogido para sí, de manera especial, a la tribu de Leví, en lugar de los primogénitos de todo el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, los primogénitos eran 22,273, y da la casualidad que los de Leví eran 22,000. Entonces la cantidad era muy cerca comparado con los 600,000 que salieron de Egipto, ¿verdad? Entonces, como Dios él acabado con los primogénitos de Egipto, él tomó para sí los primogénitos de Israel, pero él tomó en sí más bien una tribu en especial que eran los levitas, ¿verdad? En Números 3:12 dice la Escritura: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, y dice los levitas. Entonces ahí el Señor escogió
En el número 3, en números 3:13 dice la escritura, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. O sea, toda la primogenitura él la había tomado para sí. Y él dice al final, yo Jehová. Ahora, en la tribu de Leví, Leví tuvo 3 hijos. Eran Gersón, Coat y Merari. Y Coat tuvo 4 hijos. Estoy hablando especialmente de los coatitas, que viene siendo de Coat, porque de ahí vienen Moisés, Aarón y todos los que estaban a cargo del altar y del tabernáculo, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces Coat, de los 3 hijos de Leví, Coat, uno de ellos, tuvo 4 hijos, que eran Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. De Amram, nacieron 3 hijos, que eran Moisés, Aarón y María. De Aarón nacieron 4 hijos, de los cuales fueron sacerdotes consagrados para Jehová. De esos hijos eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora, otro de los requisitos era tener edad. En el libro de Números se cita la edad de los levitas aptos para el servicio en el altar, el tabernáculo de reunión y todo cargo de obra. Ahorita le voy a explicar a qué se refiere a cargo de obra. Tanto a los hijos de Gersón, Coat y Merari, que vienen siendo los levitas en general, los mismos años y similares reglamentos se les dieron a todos, que era de 30 años hasta 50. Entonces, a mí quien me hizo esa pregunta me dijo que las edades eran de 30 a 50. Entonces, el año que viene yo ya no voy a ser apto. O sea, yo ya me voy a jubilar. O sea, en el tiempo anterior les voy a explicar por qué el Señor puso eso. Y cuando dice cargo de obra, escuche bien, cuando dice cargo de obra es porque se requería que fueran fuertes y hábiles para cargar, para transportar, para armar el tabernáculo, para mover las cortinas, las grandes cuerdas, los grandes tablones, todo utensilio, todo enser que se utilizaba, que debían de transportar, porque ellos se movían continuamente del lugar. No era como aquí, que es un altar fijo y pues nos movemos de vez en cuando, ¿verdad? No tan seguido como los levitas en el desierto, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero él necesitaba gente joven, digamos, no tan joven, pero de 30 años, porque el Señor no quería que fueran jóvenes que no tuvieran habilidad, sino que de los 30 años a los 50 ya eran considerados hábiles, diligentes, sabios. Entonces se utilizaban para eso y para la carga pesada. Imagínense cuando yo he visto mover un circo o una carpa, es un trabajo pero tan duro y tan difícil cuando se están moviendo del lugar, y es algo pequeño. Imagínense lo grande que era el tabernáculo, grandísimo, ¿verdad? Y todos los enseres, todos los utensilios, el altar, todo, el lavatorio, era grandísimo todo, ¿verdad? Y el otro requisito era que siguieran instrucciones. El Señor daba instrucciones al pie de la letra. Si fallaban en algunos, también incluso decía que no tocaran los instrumentos o lo que era santo, porque podían morir. Y que no se acercaran tampoco al monte también, porque cuando Él estaba, no podían tocar si no estaban santificados. Imagínense. Entonces Él daba esas instrucciones específicas. Los sacerdotes tenían que hacer exactamente lo que Dios les ordenaba, si no había repercusiones. Una de ellas está en Números 3:4. Dice la escritura: pero Nadab y Abiú eran de los 4 hijos de Aarón. Murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Ellos eran sus hijos, eran sus sacerdotes principales, ¿verdad? Y ellos estaban ministrando en el altar. Pero ellos
La palabra de Dios no explica exactamente lo que sucedió allí, ¿verdad? Pero dice que murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño y no tuvieron hijos. Entonces, de los otros hijos, ellos hicieron la continuación, que era Eleazar e Itamar. Ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Ahora, en Proverbios 14:35 dice la Escritura: la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Entonces, si nosotros vamos a servir al Señor en cualquier área, más en el altar, que sea de manera que no avergoncemos a Dios, ¿verdad? También Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí la palabra clave es instrucción, que es sinónimo de capacitación. Capacitar también es sinónimo de formación, también de erudición. Una erudición se alcanza cuando uno llega a un conocimiento más allá de lo común. Un erudito es una persona muy sabia, ¿verdad? Entonces es un sinónimo también. Sinónimo también es fundamento, también orientación, principio, cultura. Enseñar con las Escrituras la sana doctrina a todo joven, niño y más a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros que tenemos hijos debemos enseñarles también. Todavía, por ejemplo, yo puedo darle una enseñanza, un consejo a un joven que él quiera servir en el altar o servir en cualquier área, ¿verdad? Y yo le doy un consejo, pero en mi caso yo tengo más responsabilidad en mi casa. Por ahí es por donde yo debo de empezar, por mi hijo, ¿verdad? Yo cuando hace 15 años aproximadamente, yo no todavía sabía de música, ni ministraba, ni nada, ¿verdad? Y en ese tiempo nació mi hijo y yo tenía un anhelo grande, entonces yo le puse Leví. Dije, algún día mi hijo, quizás por su nombre, va a ministrar en la alabanza. Entonces ahorita él tiene 16 años y no lo ha hecho. Y un día yo le pregunté, Leví, y le vi a los ojos, ¿verdad? Y le pregunté, Leví, ¿tú sabes tocar instrumentos, sabes tocar el saxofón, entiendes de música, tocas en la escuela? ¿Por qué no ministras en la alabanza? Y él me dijo, sí quiero, papá, dice, pero yo no estoy listo. Y ¿sabe qué? Eso a mí me llenó de orgullo al saber que mi hijo no se dejaba guiar por una emoción, sino que antes de la emoción tenemos que tener instrucción, tenemos que tener preparación, tenemos que estar listos. Así que joven, usted que ministra, prepárese, escudriñe la Escritura, no se deje ir por una emoción, ni tampoco porque sabe tocar bonito o porque tiene el don, no se deje llevar por eso. Primero prepárese. Lo principal es para que no le gane el orgullo ni el ego, porque hay mucho músico que porque tocan bonito o porque ministran muy bien, sienten que wow, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de músicos que se han salido de los caminos de Dios porque tienen una habilidad muy, muy buena y la hicieron para Dios en su niñez, pero en la edad adulta el mundo se los comió. Uno de ellos, no sé si ha oído hablar de Elvis Presley. Elvis Presley nació en una cuna cristiana y él cantaba y fue famosísimo, ¿verdad? Pero él fue famosísimo después de que el mundo lo jaló. Él cantaba muy bonito y todo, pero su vida fue un desastre. Después de eso se llenó anduvo entre drogas y a eso fue su muerte de él. Él murió de una sobredosis de drogas, ¿verdad? Él se salió de los caminos del Señor. Y yo esto sé en mi corazón, que si uno de joven entregó lo máximo a Dios en su juventud y le ganó el dinero, le ganó la fama, yo sé que va a sentir remordimiento y lo va a perseguir ese dolor de querer regresar a los caminos de Dios y ya no poderlo hacer, ¿verdad? Entonces
Tengan mucho cuidado con eso. Otra persona es, no sé si han oído hablar de Whitney Houston, ¿verdad? Ella creo que también murió de una sobredosis en un hotel de drogas también. ¿Y por qué la gente utiliza las drogas? Por lo mismo, porque no pueden vivir de una manera común, normal, no pueden enfrentar sus problemas, y entonces ellos entran a las adicciones. Otro de ellos es, a lo mejor no sé si lo han escuchado, ¿no han escuchado hablar de Kurt Cobain? ¿Han oído hablar del grupo Nirvana? ¿Sí han escuchado Nirvana? Bueno, ese muchacho también nació en una cuna cristiana y también igual le ganó el mundo, se hizo muy famoso. Yo lo conocí cuando era joven, no en persona, sino que yo escuchaba su música cuando yo aún no era cristiano y era un grupo pues, tremendo, ¿verdad? La manera en que él murió, él se dio un balazo en la cabeza, él se mató. Estaba casado con Carmen Electra, no sé si han escuchado a Carmen Electra. Bueno, qué bueno que no la conocen. Entonces él murió, él se suicidó y los otros murieron de sobredosis. Y pudiera enumerarles más, pero no quiero alargar mucho el tema, ¿verdad? Solo decirles que tengan mucho cuidado. Si su don crece a un nivel muy bueno, gloria a Dios, y denle todo eso para el Señor, ¿verdad? No dejen que el orgullo, la vanagloria y el yo o el querer ser artista les vaya a quitar el propósito verdadero que es el de alabar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? La Santa Escritura habla, bueno, deje continuar, ¿verdad? No hay que dejar que el internet o el mundo o las escuelas o los videojuegos o los malos amigos sustituyan el tiempo de la enseñanza bíblica y tampoco sus preceptos fundamentales. Cuando digo el internet, déjenme decirle que el internet es el libro de la sabiduría, el árbol, perdón, de la sabiduría del bien y del mal, si así lo quiere entender, ¿verdad? Acuérdense que el Señor se lo prohibió a Adán. ¿Por qué? Porque a veces no estamos listos para estar indagando ni metiendo nuestros ojos en el internet, porque salen cosas que uno no debe estar viendo. Eso contamina el alma. Si usted va a usar el internet, utilícelo en el bien, no en el mal, porque ahí hay sabiduría. La sabiduría de todo este mundo, de todo este planeta está en el internet. Si no, váyase al Wikipedia y se va a dar cuenta. Váyase al YouTube, váyase a donde quiera y ahí va a encontrar mucha sabiduría, pero también va a encontrar mucha maldad, ¿verdad? Entonces tenga cuidado del internet o el mundo, que viene siendo lo mismo, de las escuelas, que a veces dan enseñanzas que están guiadas para meterles a uno cosas en la mente, para desviarte del propósito de Dios, ¿verdad? Los videojuegos también tienen mucha maldad, mucha sangre, mucho asesinato, mucho homicidio. Los malos amigos, las malas compañías también, cuídese mucho de todo eso, ¿verdad? La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Él no distingue entre judío, entre griego, entre hombre, mujer, entre joven, entre adulto, entre viejo, ¿verdad? Dice que para Dios todos somos iguales, incluso los niños, y el servicio en su obra no hay excepción tampoco. Tengo muchas citas que se las podría dar acerca de que Dios no hace excepción de personas, son como unas 15, pero si las enumero vamos a recortar un poquito el tiempo, ¿verdad? Dios puede usar cualquier vaso siempre y cuando exista una verdadera, y lo vuelvo a decir, verdadera disposición y compromiso en obedecer los mandatos del Señor y no haciéndolo a regañadientes. ¿Sí sabe lo que es a regañadientes? Que no lo hagan a fuerzas, que lo hagan de buena voluntad. Si van a servir al Señor en el altar o en cualquier parte, háganlo de corazón, no sientan que los forzan, ¿verdad? No,
Y también otro es de que deben de tener conocimiento, ¿verdad? Por eso hablé de la instrucción al principio, de quién es Dios. Porque Él es un Dios tan grande y tan supremo y tan temible, al cual nosotros servimos, que en realidad nuestra mente tan pequeña no entiende qué tan grande es Dios, ¿verdad? Tenemos una mente tan pequeña y hemos vivido tan pocos años como para poder entender a un Dios eterno. Hay jóvenes que tienen 12, 13, 15 años, 20 años, y hoy se hacen unas ideas medio raras de quién es Dios, ¿verdad? Pero en esos 10, 15 años, ¿usted cree que van a entender verdaderamente la amplitud del conocimiento de Dios? No, es imposible, ni viviendo 20 vidas, ni viviendo el tiempo que vivió en Matusalén, que vivió 969 años, casi 1000. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, en el Antiguo Testamento cita a algunos jóvenes e incluso niños, ¿verdad? Desde antes de nacer lo cita. Uno de ellos es José. José es incluso antes de la Torá. La Torá habla de él, ¿verdad? Pero es antes de Moisés todavía. Es la historia de la familia de Jacob, ¿verdad? José, siendo de edad de 17 años, tenía 17, él apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de las concubinas esposos de su padre, con los hijos de Bilha y de Silpa. E informaba a José, su padre, José a su padre la mala fama de ellos. Eso está en Génesis 37:2. José era solo un adolescente cuando Dios comenzó a mostrarle por sueños el futuro completo de su familia y la nación que iba a salir de ellos. Siendo tan joven, él tuvo que pasar por un proceso muy difícil. Y nosotros no hemos pasado por procesos difíciles hasta cumplir su propósito final. Él fue incluso vendido por sus hermanos y lo echaron en una cisterna. Una cisterna es como un pozo de agua hondo, ¿verdad? Lo cual que por la mano de Dios estaba vacía, pero él cayó en seco hasta abajo, imagínense. Fue llevado a Egipto, donde fue sirviente de Potifar. Fue calumniado por la esposa de su amo. Fue puesto en la cárcel. Allí él descifró el sueño de sus compañeros de la cárcel, quien eran sirvientes del faraón. Más adelante el faraón ocupaba de alguien que interpretara sus sueños. Y el copero, como había salido ya de la cárcel, según José le había dicho, él se acordó de él. Y lo dejaron libre. Y él llegó a ser el segundo en la autoridad en Egipto. Y él salvó a toda su familia cuando hubo hambre en toda la región. Él, al salvar a toda su familia, él salvó a todo Israel sin darse cuenta. A todos los 600,000 que salieron de Egipto, antes de que fuera esa nación tan grande, él ya los había salvado, al salvar a sus 11 hermanos y su familia. Bueno, eran 12 por Dina. En ese tiempo de pruebas, José mantuvo su confianza y su dependencia de Dios. Él dependía de Dios, ¿verdad? Él nunca se apartó, y él fue usado en ese momento para preservar la vida de ese gran pueblo. Su juventud no fue un obstáculo para su propósito en Dios. O sea que la juventud de él no le estorbó ser joven. El otro es el rey David. No me diga que no escuché hablar del rey David, ¿verdad? Entonces en Samuel 17:42 la escritura dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, David era un güerito guapo, así como mi Elías. Se dice que David tenía aproximadamente entre 17 y 18 años, cuando valientemente él se enfrentó al gigante Goliat, un filisteo malo que atemorizaba al pueblo de Israel. David era un joven que había experimentado las victorias del Dios Todopoderoso. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Eso está escrito en 1 Samuel 17:37, y eso lo dijo David. Y aunque David era muy joven, él se atrevió a enfrentar grandes batallas. Él era un gran guerrero. Dios le había escogido específicamente a él para ser gran rey por el corazón que él tenía. Un verdadero adorador que agradó al corazón de Dios. Y él trascendió a la historia
por la disposición que él tenía y la entrega en la obra del Señor. Que quiere decir trascender, quiere decir que él pasó a la historia, ¿verdad? Tanto así que hasta ahorita recordamos, sabemos quién es el rey David. Entonces no me voy a afundar mucho, a meter muy a fondo para llegar al punto donde quiero llegar, ¿verdad? Otro de ellos era Timoteo. Y dice la Escritura en Timoteo, 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. O sea que Timoteo fue instruido, ¿verdad? Timoteo era uno de los discípulos cercanos del apóstol Pablo. Se calcula que tenía entre 16 y 20 años cuando comenzó a servir con el apóstol Pablo en el ministerio. En las 2 cartas dirigidas a Timoteo, el apóstol da una amplia lista de instrucciones a su discípulo. Entonces yo le recomiendo, joven, que lea las cartas a Timoteo, primera y segunda, para que puedan tener un poquito más de entendimiento, ¿verdad? Porque esas cartas son dirigidas directamente a un joven como ustedes que me están escuchando, ¿verdad? Para que sirviera le dio esas instrucciones, ¿verdad? Para que lo sirviera de una manera correcta, no como él creía. Pablo sabía que muchos podrían menospreciarlo porque era muy joven y por eso le hace la advertencia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 1 Timoteo 4:12 es donde le dice Pablo. Y Pablo confiaba que este joven Timoteo había visto su fe verdadera y su compromiso para con Dios, ¿verdad? La Biblia menciona también a Samuel, que desde niño ministraba en la presencia de Jehová. Y dice la Escritura que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Hoy en día hay mucha palabra del Señor, pero escasea. Créame lo que escasea mucho. Porque dicen que parece que es de Dios, pero en las iglesias escasea mucho. Y eso está en 1 Samuel 3:1. Ahora también habla del rey Josías, de la cual yo traje un estudio hace ya un tiempo, ¿verdad? Josías es un rey que trajo reformas importantes a la nación judía para agradar a Dios, aun cuando él era niño. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Segunda de Reyes 22:1, tomen atención. Entonces la edad no es un impedimento para servir en la obra de Dios. Al contrario, ahora que eres joven tienes toda la fuerza, tienes toda la salud, tienes los sueños, tienes la pasión, si la tienes, espero en Dios que la tengan. Tienen el valor para dejar un legado que trascienda tu generación. O sea, tú puedes enseñar también a las generaciones que van continuando, ¿verdad? Si sientes que eres llamado a servir y que eres un ministro de Dios, por favor, anímate y ponte a cuentas para con el Señor, si te hace falta ponerte a cuentas. Ahora la edad para con el mundo, incluyendo cuestiones religiosas y penales, se mide con la palabra responsabilidad y la palabra ser responsable. En inglés es responsibility and liability. ¿Sí saben lo que es responsibility and liability? Ok, una cosa es responsabilidad, es de que yo tengo responsabilidad de barrer y de limpiar y de acomodar esto porque mi padre me lo mandó, ¿verdad? Pero liability es cuando yo quebro algo, cuando yo cometo algo y yo soy responsable de pagar por eso, ¿verdad? Entonces, en las costumbres judías es a los 12 años para las niñas, después de 12 años y 13 años para los niños, porque los niños, las niñas se desarrollan más pronto que los niños en cuestiones de madurez mental y física.
se le llama Bar Mitzvah, es una celebración que hacen los padres, y después de esa celebración ya no son responsables de los pecados de los hijos cometidos con la Torá, contra la Torá o contra la Escritura, ¿verdad? O sea, contra la ley y los mandamientos, después de los 12 y 13 años, según los judíos, ¿verdad? Y son considerados responsables y de adultez. O sea, si usted ya tiene más de 12 años, usted ya tiene responsabilidades, y también responsabilidad hacia usted mismo, ¿verdad? Para el mormonismo es después de los 8 años. Ahora, en el mundo vamos a hablar. 10 años es lo mínimo para que los metan a la cárcel a un joven. 10 años. Se considera que entre 10 y 14 años no tienen capacidad criminal, a menos que el Estado apruebe lo contrario, se le puede arrestar. De 14 a 18 ya pueden ser encarcelados y juzgados como adultos si es pena capital, asesinato, homicidio, etcétera, ¿verdad? La responsabilidad criminal en algunos estados como Carolina del Sur es después de los 6 años. Si escuchas, 6 años. Y a los 7 en 35 estados de este país. 11 años es lo mínimo para crímenes federales. Los niños de 11 a 16 años son más propensos a la maldad y al crimen. Y de 16 a 19 años va disminuyendo un poco. El sistema jurídico al sistema jurídico y al Estado, cualquiera lo puede engañar, ¿verdad? Y hasta los padres pueden encubrir a sus hijos por un delito, ¿verdad? Pero le quiero dar una mala noticia, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios es imposible, ¿verdad? Si usted joven tiene más de 12 años o ya tiene conciencia total de lo que es el bien y el mal, entonces, y si ha sido expuesto al Evangelio, entonces tiene que recapacitar y pensar, ¿verdad? Porque si no es cristiano y quiere ministrar o ministra y no es cristiano, no le vaya a pasar lo que a Nadab y Abiú, ¿verdad? Cuídese mucho de hacerlo con temor y temblor y de buscar al Señor de una manera real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos responsables en la manera de responsabilidad, lo que es responsibility y de liability. Ya somos responsables sobre nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza desde el nacimiento es una naturaleza caída. Somos nacidos de pecado. Nadie, a menos de que tenga conciencia del bien y del mal, puede entrar al reino de los cielos, a menos que sea por el conducto que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente por Él lo podemos hacer. Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, no importando la edad. Él lo sabe todo, quiero decirle. Hay un estudio en Harvard, se llama la escuela Chan School of Public Health, estableció que los niños y los jóvenes que son criados con prácticas religiosas o espirituales en las iglesias suelen tener mejor salud física y mental en su desarrollo y en su madurez. También tienen habilidades sociales y psicológicas más avanzadas que los que no asisten a la iglesia. O sea que es bueno. Eso quiere decir que la instrucción de Dios es buena. Nos ayuda para también poder enfrentar al mundo, para poder tener las armas necesarias para poder triunfar en el mundo. Quiero decirle que a mí Dios me ha bendecido también mucho, porque en este país, a pesar de tanta limitación que yo tengo, el Señor me ha abierto muchos caminos y antes de dar un paso a la izquierda o a la derecha, primero le consulto al Señor y en verdad la Escritura me ha ayudado mucho a dar pasos correctos, ¿verdad? No nomás guiarme por el sentimiento, porque ya me cayó mal mi patrón o que me hicieron esto y ya, ¿verdad? Primero pienso, Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Esto que voy a hacer va a afectar a mi esposa, a mis hijos? ¿Verdad? Entonces, entendiendo eso, puede uno tomar una decisión correcta de su caminar, de su vivir. Entonces, ustedes jóvenes aprovechen que tienen la juventud y que tienen quienes les instruye aquí, ¿verdad? Tienen un pastor que les puede dar la enseñanza
de una manera correcta, ¿verdad? No haciendo favoritismos, ni tú porque me caes mejor y a ti, no, a ti te ignoro, ¿verdad? Nada de eso. La Escritura no hace, Dios no hace acepción de personas y nosotros no debemos de hacerla con ninguno de ustedes ni con nadie, ¿verdad? Ahora, todo ese conocimiento y todas esas habilidades nos las da Dios con la instrucción de su palabra, pero las instituciones que son del mundo, ellos no toman en cuenta que la instrucción que Dios nos da nos hace más sabios, ¿verdad? En Timoteo, 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, nuevamente repito, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra traducción dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes, o sea, el pueblo, ¿verdad? Y incluso el mundo, tus amigos de afuera, todos, vean en ti un ejemplo a seguir, que tú seas un ejemplo. En la manera de hablar, en tu conducta, cómo te comportas, en amor, en fe y en pureza. Pablo le pide en esos cinco aspectos. El primero es que sea un ejemplo en la manera de hablar. Y en 2 Timoteo 2:16 dice la Escritura, evita las palabrerías profanas, le dice a Timoteo, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Las palabrerías profanas son las malas palabras, palabras de doble sentido, las palabras que no tienen nada que ver con una edificación, ¿verdad? Y que son usadas para lastimar a alguien. Pablo instruye a Timoteo a que tenga cuidado con su modo de hablar, y incluye también palabras necias. En los proverbios se hace alusión en reiteradas ocasiones a que hablar de más no es de sabios. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes partes donde Proverbios habla de eso, ¿verdad? Lo puedo pasar, pero si alguien quiere que se los diga, se los puedo decir al final, porque si no alargaría un poquito más, ¿verdad? Lo que estoy hablando ahorita. Pero está Proverbios 6:2, 10:19, 12:18, 14:23, 17:27, Proverbios 18:4, Proverbios 18:8, que también habla de los chismes, Proverbios 26:22, Eclesiastés 10:3, incluso hay muchas más, ¿verdad? El segundo, sé un ejemplo en conducta. Ten cuidado, joven, de tu conducta. Ten cuidado también de la enseñanza que te dan. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Eso está en 1 Timoteo 4:16. En otra de sus epístolas, Pablo dice que somos como carta y que las personas las leen, por lo cual nuestra conducta debe ser irreprochable, y el único modo de obtenerla es huyendo de las pasiones juveniles y refugiándonos en Dios. Las pasiones juveniles, me voy a decir muy fácil, es cuando los jovencitos se desvían, que porque este muchacho está muy guapo, que a mí me gusta aquel, que porque tiene sus ojitos muy lindos, o que porque está alto, o que porque está muy fuerte, o que tiene una voz muy varonil, o que qué lindo muchacho, o el joven, qué muchacha tan linda, qué bonito cabello, qué bonito cuerpo, ¿sí me entiende? Esas son pasiones juveniles, ¿verdad? No es malo que admiren a una jovencita o a un joven, no es malo que vean, ¿verdad? Estamos en el mundo, si no, pues teníamos que tapárnoslo, caminar con los ojos así, ¿verdad? Pero de una manera sana, ¿verdad? Vean a las muchachas, pero no caiga en una pasión juvenil, ¿verdad? En hacer cosas indebidas cuando no se les ve, ¿verdad? Refúgiese en el Señor. Ser joven y servir al Señor es una gran responsabilidad, porque las personas del mundo están atentas a nuestra conducta, la cual dice de nosotros y de nuestra relación con Dios que nuestras palabras. Si usted es joven, es de mal testimonio, uno se va a dar cuenta que usted no tiene comunión con Dios, que usted ni siquiera lo conoce o que ni siquiera es cristiano. Si ministran la alabanza
Arréglese porque ya tiene la edad para ser responsable sobre sí mismo también en ese aspecto, ¿verdad? Y dice la Escritura también en Timoteo 6:11, dice, tú, en cambio, hombre de Dios, le dice a Timoteo, ahí ya le dice hombre, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Eso se los puedo explicar en el otro capítulo que sigue, ¿verdad? Pero ahorita continuamos, ¿verdad? En lo que había empezado. Eso está en 1 Timoteo 6:11. Si lo quiere escribir, me gustaría verlo con el cuaderno, pero nadie está apuntando nada. Híjole, soy muy aburrido. El número 3, sea un ejemplo de amor. Es una mosca. Ser ejemplo de amor implica tener dominio propio y amar a los otros tanto como nos amó el Señor, lo cual nos debe de llevar a servir con pasión y fervor. Cuando uno sirve con pasión y fervor es porque uno sabe amar. Lo estás haciendo con amor. Hazlo con amor, sirve al Señor con amor. No con, ay no, ya me puso, ay no. No, hágalo. Esmérese, estudie la Escritura, prepárese con sus notas, practique su música. La alabanza es muy importante, que el músico tenga adiestramiento. Si usted se para y no sabe lo que está haciendo, déjeme decirle que necesita más tiempo de adiestramiento, ¿verdad? Día y noche, si es necesario. Primero, dele tiempo a lo que es la instrucción escolar. Haga lo mejor que pueda. Pero no digo que de segunda manera deje la instrucción de la Escritura. Trate de llevar un buen balance. Y entre ello, estudie sus notas, la música. Escuche la alabanza. Escúchela. Porque todo joven que anda oyendo cumbias, bachatas, reggaetones y música del mundo, déjeme decirle, si está en la alabanza, está perdiendo el tiempo porque no es cristiano. El músico, el adorador cristiano, tiene que estar escuchando música de alabanza, porque esa alabanza es dedicada única y especialmente para nuestro Creador. Y Él es un Dios fuerte y celoso. Acuérdese. Ahora dice, tener amor implica hacer todo lo que esté en nosotros para que otros puedan conocer a Dios y puedan salvarse. Eso quiere decir que también por amor, lo que aprendas, enséñalo, predícalo. Sé ejemplo para con los jóvenes que no están a tu mismo nivel de la manera espiritual. Tú también tienes responsabilidad, tú joven que conoces más la Escritura que los que no. Háblales, enséñalos, instrúyelos. Porque si sabes más, también tienes responsabilidad en ellos. Entonces, haz todo lo posible para que otros puedan conocer a Dios y puedan salvarse. Porque no nada más es salir a evangelizar. ¿Y qué tal los jóvenes que están en tu mismo grupo, que están en tu misma iglesia? ¿Verdad? Es también responsabilidad de que les hablemos de la Escritura, ¿verdad? Ahora, en 2 Timoteo 4:2 Pablo le dice, predica la palabra a Timoteo, a un joven, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. 2 Timoteo 4:2, si no lo escribe, ni modo. Ahora la 4, sea un ejemplo de fe, sean ejemplos de fe, joven. Para ser un ejemplo de fe, es necesario que tengamos intimidad con Dios. Nuevamente vuelvo a hablar de eso. Y el único modo de lograr esa intimidad es a través de conocer su palabra. El diario vivir con el Espíritu Santo nos instruirá, aumentará nuestra fe. Hable con Dios todo el tiempo que usted se levante y antes de dormir. Si usted no quiere que la gente lo mire, que porque es muy religioso, vaya al baño y en ese momento póngase a orar un poquito. Ore antes de acostarse, ore al levantarse, ore en el momento que esté en su escuela, hable con Dios, intimide con Dios, ¿verdad?
Eso es muy necesario para todo creyente, para los adultos, para todos, pero para un joven también. Y más si quiere estar ministrando la alabanza, que es mucha responsabilidad. Dios no quiere levitas, entre comillas, mundanos. Él no quiere adoradores que sean de mentiras o que sean falsos. Él quiere que le adoren en espíritu y en qué. Ok, entonces ya lo sabe. Dice cuando les dije del ejemplo de fe, dice: desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, le dice a Timoteo, desde tu niñez. Volvemos a hablar, instrucción, ¿verdad? Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Le dice también en Primera Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Por eso digo, sé un ejemplo de fe. Haz tuya la vida eterna. Apropíate de la vida eterna, porque el Señor ya nos la dio, a la que tú fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Quiere decir que Timoteo no se avergonzó de declarar su fe. Él no se avergonzó, él no tuvo temor, él no tuvo vergüenza. Él se declaró su fe delante de los testigos y de todos los que estaban enfrente de él. Él no tuvo miedo, ¿verdad? Número 5. Me puedo adentrar un poquito más, pero hay que irnos de paso a paso para que entiendan, ¿verdad?, de lo que estoy hablando un poquito más. La pureza, dice 5, sé un ejemplo en pureza. Y la pureza viene de un corazón limpio y de un líder que desea principalmente agradar a Dios, ¿verdad? Si es tu deseo servir a Dios, a pesar de ser joven, debes de entender que Dios es santo, santo, santo. Y creo que han cantado cantos que hablan de ello, ¿verdad? Y por lo tanto, si tú cantas santo, 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 sabes que le debes de servir a un Dios santo. Y Dios quiere que tú seas santo, que te santifiques todos los días, ¿verdad? Huye de las malas pasiones. Debemos cuidarnos para agradarle y servirle solo a Él. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Y quiénes son los que invocan al Señor con un corazón limpio? Nosotros, los que estamos aquí. Para eso nos reunimos, ¿verdad? Tratamos de venir para que la palabra nos limpie y nos lave de nuestro pecado. Pero principalmente el Señor Jesús ya hizo todo. Ya hizo todo, el Señor hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es creerle y vivir de una manera digna. Eso está en 2 Timoteo 2:22. Ahora, el joven que anhela servir a Dios y trabajar en su obra, primero debe dejarse instruir con la Escritura, dejarse guiar, limpiar el templo de su ser de toda impureza. Si es posible, hágalo, hágalo. Y poner a nuestro Señor Jesucristo en el trono de su corazón. Póngalo en un trono, porque Él es el Rey de nuestros corazones. Ser un verdadero cristiano, esfuércese. Al Señor no le gusta la falsedad. Incluso aunque no sirvamos en el altar, aunque estemos en la banca, si nosotros profesamos ser cristianos, tenemos que hacer también lo mismo, tratar con todo nuestro corazón de ser verdaderos y agradarle a Dios. Pídale a Dios salvación. Pídale salvación, joven. Pídale salvación. Reconcíliese con el Señor Jesús. Entienda que tiene una naturaleza caída. Todos nacimos de pecado. Nadie nació limpio de pecado. Nadie tiene las puertas abiertas. Si usted cree que este libro tiene la palabra de Dios y que Dios lo escribió, entonces crea todo lo que le estoy diciendo. Pídale salvación, porque la Escritura habla de todo eso. Cuando nosotros diferenciamos entre el bien y el mal y las consecuencias de nuestros actos, hablamos de responsibility y liability nuevamente, ya somos responsables de nosotros mismos. Y de ahí en adelante,
Cuando aceptamos al Señor, servimos para dar testimonio, para poder persuadir a los demás jóvenes a reconciliarse con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los podemos evangelizar, no es entrar en una secta, entiéndalo. Ser cristiano no ser un sectario, es la palabra de Dios. Dios es, aunque no lo podemos ver, Dios es real. En 2 de Timoteo 3, 14 y 15, nuevamente le dice Pablo: persiste tú en lo que has aprendido. O sea, persiste en tu instrucción y te persuadiste, o sea, creíste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, le pido por favor que estas palabras las ponga en su corazón, las ponga en su mente, que las medite, que si a mí no me cree, pero usted cree en la palabra de Dios, escudriñe, váyase a la 1 y 2 de Timoteo, donde habla de ello a un joven. Pablo le da las instrucciones específicas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y si usted va a servir en el altar, y lo quiere hacer sin sentir ese remordimiento, sin sentir esa culpa de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí nomás parado porque me ponen, o porque quiero estar ocupado en la iglesia. Ese no es el propósito. El propósito no es de que estés entretenido, porque uno se puede entretener en cualquier otra cosa, pero estar alabando a Dios de todo corazón no es un entretenimiento, es algo que Dios pide de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, le pido por favor, hermano, joven, niño, que mediten esta palabra, que no hay edad. La edad en la cual es más sano, por se puede decir, para poder ministrar o servir en la iglesia o en el altar, es cuando uno tiene conocimiento de sus obras y cuando uno entrega su corazón al Señor. Después de ahí, con una instrucción y con un conocimiento, hágalo libremente, no sienta ese remordimiento. No pierda el tiempo aprendiendo música, sino aprende de Dios primero. Aprenda del Señor primero. El Señor le va a dar todo lo demás, porque Él conoce su corazón. Él lo va a equipar. Lo va a equipar con el conocimiento, va a abrir su corazón, va a abrir su mente. Y usted no va a sentir ese remordimiento, ni va a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Entréguele su corazón. Y si necesita instrucción, acérquese al pastor, pregúntele. Él lo va a enseñar, lo va a instruir. Pregúntele a su padre, pregúntele a su madre, ¿verdad? Como a Eunice y Loidia, la abuela y la mamá de Timoteo, lo instruyeron, y él tenía un padre griego que era mundano. O sea, su padre, ¿qué le pudo enseñar? Sabiduría, ciencia, que era lo que enseñaban los griegos en aquellos tiempos. Usted pida instrucción, pida sabiduría si no la tiene, pero antes de servir, acuérdese de esto. Instrúyase, busque al Señor y ya libremente ya lo puede hacer, sin ningún temor. Si usted joven ya sabe que usted ya entregó su corazón al Señor, gloria a Dios, me da muchísimo gusto, ¿verdad? Si se quiere esperar a la instrucción, si usted lo quiere hacer con todo su corazón y con todas sus fuerzas y toda su alma, todo es válido, solamente que lo haga conforme a la Escritura, ¿verdad? Entonces, medite en esta Escritura, en esta enseñanza, échele ganas, no se desanime por alguien que diga que los niños no deben de ministrar. ¿En dónde dice en la Escritura? ¿En dónde dice que los jóvenes? Váyase a Timoteo, no se vaya al Antiguo Testamento, no se vaya a una área que ya en el tiempo de dispensación eso ya no es. El sacerdocio ya
Ya cambió los turnos. Ahora el sacerdocio es de nosotros. Entonces, échele ganas, joven, edúquese.